Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar, lo que hemos analizado hasta ahora sobre la aproximación de valores y vectores propios a través de los círculos de Hertz-Gorin. Entonces veremos en el contenido de este módulo será efectivamente el teorema del círculo de Hertz-Gorin y el cálculo numérico de valores y vectores característicos, entre ellos el método de la potencia y el método de la potencia con normalización. Entonces, el objetivo del módulo es determinar el intervalo de valores donde se pueden acotar los valores característicos de una matriz sin necesidad de hacer muchos cálculos. Y la otra es proporcionar un método numérico para el cálculo del vector característico dominante de una matriz cuadrada de n por n a sin resolver el polinomio característico. Entonces, así hallarlo sin resolver el polinomio. Y las preguntas básicas es cómo se construye el círculo de Hertz-Gorin y qué dice el teorema del círculo de Hertz-Gorin y cuando una matriz A de n por n tiene un valor característico dominante y cómo se define la secuencia de iteraciones para calcular el valor y el vector característico dominante de A y en qué consiste el método de la potencia con normalización y cómo se calcula el error relativo que se comete al calcular el valor característico dominante. Entonces, la introducción es que en el capítulo anterior desarrollamos un algoritmo para calcular el polinomio característico de A y a partir de él extraímos sus raíces obteniendo los valores característicos de A. Esta forma de solución presenta algunos problemas. Uno de ellos tiene que ver con el condicionamiento del polinomio característico y es que cuando este está mal condicionado, errores pequeños de redondeo en los coeficientes del polinomio pueden conducir a errores grandes en las raíces. Y otro problema es que incluso si los coeficientes del polinomio fueran exactos, es difícil encontrar todas las raíces del polinomio. Estas dificultades han motivado el diseño de métodos numéricos para el cálculo directo de los valores y vectores característicos. Entonces, el teorema del círculo de Hertz-Gorin nos dice que este teorema nos proporciona la aproximación de los valores característicos de A con un mínimo de operaciones algebraicas. Antes de presentar el teorema definiremos algunos términos que figuran en su enunciado. Si A es una matriz de n por n de componentes reales complejas, reales o complejas, aquí a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, n, a sub 2, 1, a sub 2, 2, hasta a sub 2, n, y bajamos hasta a sub n 1, a sub n 2, hasta a sub n, se define el número gamma 1 igual a la suma de los componentes de la primera fila, excepto la de la diagonal principal. Gamma 2 como la suma de los componentes de la segunda fila, excepto la de la diagonal principal. Y en general, gamma sub i como la suma de los elementos de la iésima fila, excepto el elemento de la diagonal principal. Entonces, esto es que gamma sub i es la suma de los valores absolutos o módulos de los componentes del iésimo renglón de A, excepto la componente que está sobre la diagonal principal. Y sea de sub i el conjunto de los z complejos cuya distancia a sub i es menor o igual que gamma sub i. Es decir, los de sub i son círculos con centro en puntos de la diagonal principal y radio igual a esos gamma sub i que acabamos de definir. Entonces, D sub i es un círculo en el plano complejo con centro en A sub i y radio gamma sub i con i desde 1 hasta n. El círculo de sub i está compuesto por todos los puntos del plano complejo sobre y dentro de la circunferencia C sub i igual a z, a los z complejos cuya distancia a sub i es exactamente igual a gamma sub i. En estas circunferencias se le llama circunferencias de Hertz-Gorin. Entonces tenemos círculos de Hertz-Gorin y circunferencias de Hertz-Gorin. Y el teorema nos dice, el teorema del círculo de Hertz-Gorin, que si A es una matriz de n por n y de sub i es el conjunto definido anteriormente, entonces cada valor característico de A está contenido en al menos uno de los de sub i. Esto es, si los valores característicos de A son lambda 1, lambda 2 hasta lambda k, entonces la unión de esos lambda, la unión de los valores propios está contenido en la unión de los círculos de Hertz-Gorin. El ejemplo 1, hallemos los círculos de Hertz-Gorin de
la siguiente matriz: 1, 3, menos 1, 4, 2, 5, 0, menos 7, 3, 1, 6, 1 y 0, 2, 3, 4. Entonces, el teorema de Hess-Gorin nos ha dicho que para una matriz A igual a sub j de n por n, entradas reales, entonces para cada fila i se define un círculo de Hess-Gorin en el plano complejo como los de sub i igual a los z complejos, cuya distancia a sub i es menor o igual a r sub i, donde el radio r sub i es la suma por todos los r sub i es por todos los i diferentes a j de los a sub i de los módulos de a sub i j. La interpretación, entonces, que el centro a sub i es la entrada de la diagonal principal de la matriz y el radio es la suma de los valores absolutos fuera de la diagonal de esta fila, y el teorema nos dice que todos los valores propios de A están dentro de la unión de estos discos, como habíamos dicho antes. Entonces, aplicación a este ejemplo, pues la fila, si lo hacemos en la fila 1, a sub 1, 1 es 1 en esta. Entonces el radio va a ser la suma de los elementos de la fila, de los valores absolutos de los elementos de la fila, que da 8. Y así el disco es el de los z complejos, cuya distancia 1 es menor o igual a 8. Ese es el primer disco. Luego el disco 2, haciéndolo a través de la fila 2, entonces a sub 2 es 5, el radio me va a dar 9, y el disco va a ser todos los z, cuya distancia 5 es menor o igual a 9. En la fila 3, lo hacemos también a sub 3, 3 es 6, 6, el radio va a ser 5, el disco va a ser z menos 6, el valor absoluto menor o igual que 5. Y en la fila 4, a sub 4, 4 va a ser 4, el radio me va a dar 5, y el disco me queda los z, cuya distancia 4 es menor o igual que 5. La conclusión teórica es que los valores propios de A están en la unión de 1, de 2, de 3 y de 4, definidos así. Y observación importante para los estudiantes, que todos los discos están sobre el eje real, o tiene centros reales, y hay bastante superposición. Los eigenvalores están en una región amplia. Entonces aquí una observación importante. Y ya vamos a verlo en Python, ese dibujo. Entonces aquí el dibujo de los círculos, miren los círculos de Hess-Gorin y sus centros en color, en azul, rojo, naranja y verde. Están todos sobre el eje real y nos muestra que dentro de la unión de todos estos círculos están los valores propios de la matriz en cuestión. Y ya en código Plotly también los graficamos, miren que queda más bonito, más interactivo. Pues tenemos el círculo azul, el círculo verde, el círculo rojo y el círculo naranja. Entonces, y nos da aquí la información del radio y el centro. Primero uno tiene centro 1, otro tiene centro 5, y los radios. El de mayor radio es el verde, que es radio 9. Y ya la extensión didáctica es que para esta matriz los valores propios miramos y nos dan este número complejo, este otro número complejo, este otro número complejo y este otro número complejo. Entonces uno podría como agregarle pues a este gráfico el trazo de estos números complejos en el plano para que uno verifique que efectivamente están en la unión. Le vamos a entonces yo voy a decirle que para el plano complejo vamos a ponerle ahí S, se pega está como levanta, vamos a ver, control V, allá lo había pegado, vamos a ver, aquí para el plano complejo, aquí nos pegó control Z para el plano complejo de este código, con este código. Entonces C, aquí vamos a decir que agrégale
y como agregarle el trazo de los valores característicos determinados en el siguiente código. Entonces le digo que me lo verifique para que efectivamente verifiquemos que si están ahí. Aquí le damos el código para determinar a esos, control C, y bueno, aquí le editamos este porque se nos fue. Le editamos el siguiente código. Híjole, se nos está moviendo mucho. Y el siguiente, determinados en el siguiente código. Vamos a ver aquí, al siguiente código. Le damos 2 puntos y le damos el código. Y ahora vamos a enviar del nuevo en el que nos grafica en el plano a los valores propios, que van a ser números complejos. Entonces van a estar en el plano complejo, no solamente sobre el eje Y, en realidad todos son complejos, entonces no, perdonen, sobre el eje real. Entonces acá vamos a ver que no nos queda sobre el eje real. Y así entonces ya sabemos dónde, gracias al teorema de Hertz-Gorin, dónde localizar o buscar los valores propios de una matriz. Y ahora vamos a ver después el método numérico para determinar al menos el vector propio dominante. Entonces aquí vamos a ponerle este código, lo corremos y círculos de Hertz-Gorin con origen valores, y mírenlos acá. Entonces aquí nos muestra que están todos dentro de la unión de todos ellos. De hecho, están específicamente, es suficiente con la circunferencia roja, con la circunferencia de centro en 4 y radio 5. Entonces están ahí. Pero entonces, en definitiva, cumple que están en la unión. Así nos permitió el ChatGPT visualizar efectivamente este hecho del teorema de los círculos de Hertz-Gorin. Y luego mostrar que todos caen dentro de los discos. Los valores característicos de A se encuentran dentro de sus 4 circunferencias. Examinando la gráfica anterior, resulta evidente que si lambda es el valor característico de A, entonces lambda es menor o igual que 14, y la parte real de lambda está entre menos 7 y 14 según el gráfico. Mire que sí, y la parte real está entre menos 7, aquí está más o menos, miren que acá llega hasta menos 6.9, entonces está entre menos 7 y 14. Entonces la parte real de los valores propios está entre menos 7 y 14. Y ahora en el ejemplo 2 mostremos que esta otra matriz que es simétrica, porque los elementos de la diagonal principal simétricos son iguales, los elementos simétricos de la diagonal principal son iguales. Entonces ya sabemos por teorema que los valores propios de una matriz simétrica son números reales, o sea que van a estar sobre el eje real, pero vamos a mostrar que están sobre el eje real, pero todos son positivos, es decir, están a la derecha del cero. Entonces vamos a determinar los círculos de Hertz-Gorin. Pues primero vamos a hallar el círculo 1, que está alrededor de a sub 1, 1 igual 2, miremos que sí, y el radio va a ser aproximadamente 1.08. Entonces el primer disco se aproxima más o menos así. Aquí va a estar el círculo 2 con centro en 3, radio 2, y el círculo 3 con centro en 5, radio 17 sextos, y el círculo 4 con centro en 4 y radio 13 cuartos. Y aquí ya sacamos como conclusión teórica que se observa que todos los discos están sobre el eje real Y, sobre el eje real Y. Todos los centros son positivos. Entonces todos los centros, todos los discos están sobre el eje real, es decir, sus centros están sobre el eje real.
y todos los centros son positivos. Y vemos también una cosita que todos los centros son positivos, son 4, 5, 3 y 2. Estos los centros son positivos y los radios no alcanzan a cruzar el origen, porque si al primero le centro si el primer centro le resto el radio me da un número positivo, y si al segundo centro le resto el radio me da un número positivo, si al tercer disco al centro le resto el radio me da un número positivo y así para el último. Entonces, así eso ya muestra que efectivamente todos todos los valores propios son positivos. Conclusión, entonces todos los discos están contenidos en el semiplano derecho. Y por el teorema de Hertz-Gorin, todos los valores propios de A son reales positivos, porque están contenidos en la unión de los discos. Y aquí ya lo vemos gráficamente, vemos de que efectivamente después del cero están todos los círculos de Hertz-Gorin, están en el semiplano derecho del plano complejo. Y como están y como tienen que ser números reales porque es una matriz simétrica, entonces los valores propios son positivos, están contenidos ahí, están contenidos en la unión, entonces están de aquí para acá, entonces efectivamente son positivos. Así ya mostramos efectivamente gracias al teorema de Hertz-Gorin que esa matriz tiene los valores propios positivos, y aquí ya lo mostramos con plot de manera interactiva y mucho más agradable. Y bueno, y aquí ya la validación computacional es que con NumPy, a través del módulo lineal y la función eigenvalue, hallemos los valores propios, y me dice que son 6.83, 3.37, 1.69 y 2.09, todos positivos. Entonces así también verificamos efectivamente el hecho. El teorema de Hertz-Gorin funciona muy bien. La idea didáctica entonces en este ejemplo es excelente porque muestra cómo Hertz-Gorin da información cualitativa fuerte, permite conectar con matrices simétricas, positividad y estabilidad en sistemas dinámicos. Y ahora veamos lo del cálculo numérico de los valores y vectores característicos. Entonces, el método de la potencia primero. Entonces, el cálculo numérico de valores y vectores propios es un área central del análisis numérico que busca aproximar los autovalores lambda y los autovectores b de una matriz A, especialmente cuando la matriz sea muy grande y no se pueda factorizar simbólicamente al polinomio característico o se requiera eficiencia computacional. El problema fundamental es que dada una matriz A que pertenece a R sub nn, tenemos que resolver A por B igual a lambda B, es decir, hallar el valor y vector característico, donde lambda sea un valor característico y B sea un vector no nulo llamado vector propio. Y la idea del método de la potencia es que el método de la potencia es uno de los algoritmos más simples y fundamentales, y su objetivo es encontrar el valor propio dominante, es decir, el valor propio de mayor módulo, de tal manera que si los tenemos de manera decreciente, módulo de lambda 1 mayor que módulo de lambda 2, mayor o igual que módulo hasta la módulo lambda n. Entonces, si los tenemos de manera decreciente, el método de la potencia me permite hallar el módulo de lambda 1, perdón, a lambda 1. La idea intuitiva y clave es que si tomas un vector cualquiera b sub 0 y aplicas repetidamente la matriz a él, le aplica repetidamente la matriz a él, aquí le voy a poner la matriz a él, a ese vector, entonces obtienes, miren lo que uno puede obtener. Entonces tiene B1 igual a B sub 0, entonces empiezo con un B sub 0 y obtengo un B1. Luego con ese B1 lo multiplico por A y obtengo un B2. Y así sucesivamente, de tal manera que pero este AB1 es A cuadrado por B0, es decir que en realidad para hallar el segundo multiplico A al cuadrado, o hallo el cuadrado de A por B0, por el inicial. Entonces el vector, a la final, el vector que voy obteniendo se va alineando con el autovector dominante. Eso es un hecho importante, de que de tanto multiplicar por la matriz A,
de manera recursiva, el vector que voy obteniendo se va alineando con el vector dominante. Esto ocurre porque a a la k por b sub 0 se aproxima a lambda 1k por b1, a lambda 1k por b1. Entonces así, a medida que voy obteniendo, voy multiplicando a por un vector, este producto a la k b0 me permite hallar un lambda 1k por b1, por un vector que va a ser un vector propio de la matriz. Entonces empiezo desde un b0 y obtengo un b1 y un lambda 1k, una aproximación de un vector múltiplo escalar. Entonces, el algoritmo paso a paso es que elegimos entonces un vector inicial b sub 0 no nulo, y para acá, desde 0 en adelante, multiplicamos a por b sub k para obtener un w, luego lo normalizamos dividiendo ese w por su norma para hallar un b sub k más 1 y aproximar el valor propio con el cociente de Rayleigh. Ese valor propio va a ser ese b sub k más 1 traspuesta por a por b sub k más 1 sobre b sub k más 1 traspuesta por b sub k más 1. Es así, nos dice cómo obtenemos ese valor propio utilizando este cociente. Y la interpretación geométrica es que cada iteración gira el vector hacia la dirección dominante. La normalización evita que el vector crezca sin control y el método actúa como un filtro direccional. El método actúa como un filtro direccional. Es que al final lo que queda es la dirección principal de la matriz. Condiciones de convergencia. Entonces el método de convergencia es, el método va a converger si existe un valor propio dominante único, eso va a converger si tiene un valor propio dominante único, es decir, si el módulo de lambda 1 es estrictamente mayor que lambda 2. Y el vector inicial tiene componente en esa dirección. Y además converge si el vector inicial tiene componente en esa dirección, en la dirección del vector dominante. Es decir, si B0 no es perpendicular a B1. Entonces que tenemos que tomar un B0 que no vaya a ser perpendicular al vector propio que queremos determinar, o el asociado pues a lambda 1 que tenga componente. Entonces la velocidad de convergencia depende del cociente entre lambda 2 y lambda 1, el módulo del cociente de los dos, y si es entre más pequeño más rápido converge. Y el ejemplo conceptual, tenemos esta matriz 2, 0, 0, 1, una matriz escalar de componentes de la diagonal principal diferentes. Entonces, para las matrices escalares, los elementos de la diagonal principal son los valores propios. En este caso, entonces van a ser 2 y 1. El mayor va a ser 2. Y el vector que termina alineándose, el vector, cualquier vector termina alineándose con 1, 0. Con 1, 0. Entonces, aquí nos muestra el código para efectivamente iterar y ver que los lambda que vamos obteniendo. Entonces aquí en un lambda 1 de 1.8, luego 1.94, 1.98 y vemos que se va estabilizando alrededor de 2 en las iteraciones. ¿Y cómo lo hace? Pues entonces el programa lo que hace es método de la potencia, me das la matriz, me das el vector inicial y cuántas iteraciones quiere que haga. En este caso pongámosle 10 y coge y calcula con b sub 0, divide por su norma para normalizarlo y así hay un b. Y con ese b normalizado lo multiplica por a para dar un w y luego el nuevo w lo normaliza para dar un nuevo b. Y el lambda aproximado va a ser b traspuesta por a sobre, por b. B traspuesta por a por b simplemente. Sí, porque recordemos que como lo está normalizando, lo que estaba en el cociente, b traspuesta por b es la magnitud, es el módulo de b, y como el módulo de b es 1, ya no tenemos que dividir por eso. Entonces el lambda aproximado lo obtenemos solamente con este producto matricial. Y entonces así lo aplica la matriz. Aquí ya tenemos el ejemplo de aplicación, dada la matriz, aquí el vector va a empezar en 1, 1, y aquí nos va a dar el lambda y el vector aproximado. Entonces, porque la función nos va a entregar el lambda aproximado y el vector b, el último que obtuvo. El último que obtuvo va a ser nuestro vector propio, el último que obtuvo en la iteración. Así, mire que entonces el último que obtuvo es
el vector propio aproximado, en este caso es 1, porque eso es 9.9, eso es como un 10. Por 10 a la menos 1, eso me da 1, eso es esencialmente 0. Entonces 1,0 es el vector propio asociado al lambda igual o aproximadamente 2. Entonces efectivamente vemos de que el método funciona. Y hay variantes importantes. El método de la potencia da solo el mayor autovalor, pero existen extensiones. Está la potencia inversa, que encuentra el menor valor propio, o la potencia desplazada, que permite encontrar valores cercanos a un número dado, y el método QR, que es más general y me da todos los valores propios. Pues tenemos que hay métodos numéricos mucho mejores que este, y las conexiones importantes, entonces, es que puedes conectar este método con Machine Learning, específicamente en análisis de componentes principales, que tiene que ver con autovalores y autovalores de la matriz de covarianza, de la matriz cuadrada de covarianza. Eso tiene que ver con autovalores de la matriz de covarianza, nos dice ChatGPT. Y la matriz de covarianza es una matriz cuadrada. Entonces, uno teniendo los autovalores de la matriz de covarianza, entonces nos va a decir como efectivamente el valor propio, el vector propio dominantes de la matriz de covarianza. Y la descomposición en valores singulares, que nos sirve para reducción dimensional, y en el álgebra lineal para los procesos de diagonalización y en procesos iterativos en series de tiempo. Y la idea pedagógica potente es que hasta que tus estudiantes, es como se propone que generes una matriz aleatoria, apliquen el método de la potencia y compares con los valores propios obtenidos con NumPy a través del módulo lineal. Esto desarrolla pensamiento computacional, intuición geométrica y comprensión del error numérico. Entonces, idea pedagógica potente o tarea para los estudiantes. Entonces así, aquí lo ponemos haz lo siguiente, y aquí ya la idea es mostrar cómo un vector inicial va girando hasta alinearse con el autovector dominante. Entonces la idea de la animación es que en cada interacción mostremos a b sub k más 1, que es igual a b sub k sobre el módulo de a b sub k, y graficamos el vector desde el origen. Visualmente el vector va a rotar y se estabiliza en una dirección. Entonces aquí lo vamos a ver primero con Plotly. Miren que aquí nos muestra empezando el vector. Entonces tenemos el vector inicial, le damos play y él gira y se estabiliza. Gira y se estabiliza. Entonces así vemos la convergencia de ese vector propio hacia el vector propio. Entonces este va a ser nuestro vector propio para esta matriz del ejemplo gráfico. Entonces, ¿qué debemos observar? Que el vector deja de rotar y que sí converge a una dirección fija. Y bueno, aquí se nos saltó. Y aquí la observación 2 es que esta dirección depende del vector inicial. Esta dirección depende del vector inicial. Esa dirección no depende del vector inicial, porque si no es ortogonal al vector dominante, eso no va a depender. O sea que utiliza otro vector, eso va a llegar a la misma parte. Por ejemplo, uno aquí podría decir, bueno, ¿cuál fue el que tomó para hacer todo el proceso? Entonces aquí miremos cuál fue el que tomó inicialmente. Tenemos la matriz A, y aquí tomó el vector 1, 0, 5. Vector inicial 1, 0, 5. Entonces miremos a ver si inicialmente sí tomó a 1, 0, 5. Miremos a ver, entonces a 1, 1, 0, 5, este sería, yo creo que es 1, 0, 5, pero normalizado, porque me quedo .89, .44. Entonces 1, 0, 5, 1, 0, 5 es dependiente, 1, 0, 5 es dependiente .5 sobre 1, o sea un medio, y este es de .44 sobre .89, que es el doble. Eso que también me da, sí, es una dirección normalizada. Entonces aquí podemos tomar, por ejemplo, a 1, 0, 5, pues tomamos mejor a 1, 0, 1.
para que quede más horizontal, que se vea más horizontal el inicial. Entonces aquí inicialmente se ve más horizontal, miren, y si le doy play, él va girando hasta que queda. Entonces se ve mucho más el giro. Aquí ya lo pausamos, mucho mejor. Entonces siempre converge a lo mismo. Entonces no importa, el vector deja de rotar, sí, porque converge a una dirección fija, y esta dirección depende del vector inicial, no, porque si tomas un vector no ortogonal al vector dominante, eso va a converger, eso sí va a converger. Y la observación 3 es que representa esta dirección, el autovector dominante, eso es lo que representa. Y una extensión para la clase es, puedes agregar el valor propio en cada frame, el valor propio, agregar el valor propio en cada frame dentro del loop. Entonces aquí podemos agregar, aquí dice que aquí puedes agregar el valor propio en cada frame. Entonces aquí nos ponen lambda aproximado igual a Beck traspuesta por A por Beck. Pero recuerden que esta funciona, pero desde que Beck esté normalizado. Y aquí ya, y mostrarlo en un título. Aquí ya, bueno, esta parte pues. Y la idea de didáctica avanzada perfecta para tu enfoque es que haz que los estudiantes cambien de matriz, cambien el vector inicial y compares con el np.lineal.eig de eigenvalores, que también se llaman así a los valores propios. Esto conecta directamente con Machine Learning, PSA, sistemas dinámicos y estabilidad numérica. Aquí, esto es porque mi enfoque es hacia la ciencia de datos. Y vamos a resolver el ejemplo 1 completamente combinado, método de la potencia, paso a paso, tabla de pandas y visualización con plot. Es aquí tenemos a la matriz A, esta matriz del problema, de un nuevo problema, 1, 3, 2, 2. Recuerden la idea del método, B sub k más 1 es igual a B sub k sobre módulo de A B sub k. Y aproximamos, eso me queda lambda sub k es igual a B sub k traspuesta a B sub k sobre B sub k traspuesta a B sub k. Y el código completo que genera la tabla de iteraciones, grafica la convergencia del vector y anima el giro. Pues acá lo hacemos y nos muestra la tabla mostrando que empezamos con bueno, los componentes de B sub 1 y B sub 2 del vector y el lambda. Entonces aquí ya no llega a, en definitiva, se ve igualito, o sea que converge demasiado rápido. Entonces que converge, entonces el valor propio que obtuvo es 4 y el vector propio es, esto es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 2,7. Y aquí ya nos lo muestra animado, también con play. Entonces empecemos con, aquí empezó con punto 7, entonces empecemos con el inicial, vamos a decirle acá, aquí el inicial, el vector inicial, no empecemos en 1, 1, sino en 1, 0.1 para que sea más horizontal y así se vea la cosa, se vea más el giro, la convergencia. Entonces acá vemos que le damos play y gira más. Vean cómo se estabilizó y además que osciló alrededor de la dirección final. Y en la convergencia acá en la tabla también vemos variaciones. Entonces acá ya las componentes de B sub 1, B sub 2, miren cómo inicialmente cambia. Este es el primer lambda. Después aquí como se van estabilizando hasta que a lo último quedan en, mire, se van pareciendo las dos componentes hasta que ya aquí quedaron iguales y aquí ya sí dio el valor propio. Entonces el valor propio exactamente queda 4 y las componentes son iguales, o sea que el vector propio es 1, 1 o cualquier múltiplo de escalar de él, 1, 1, ya está normalizado. Bueno, entonces efectivamente nos muestra el método maravilloso, pues, cómo funciona, excelente con la animación, y aquí ya nos muestra la convergencia. Entonces nos va mostrando que eso empezó, el lambda a través de las iteraciones, el lambda empezó en 1. Aquí en la primera iteración en 3.93, en la segunda en 3.92, luego en la tercera en 4.01, en la cuarta en 3.99, en la quinta en 4.0, es decir que a partir de la quinta ya nos dio una muy buena
ya se quedó alrededor de 4, ya efectivamente que diciéndonos que a partir de la quinta iteración ya obtiene una muy buena aproximación al valor propio dominante. Entonces este método va a ser maravilloso. Este es el resultado esperado. Y aquí entonces, que es el lambda dominante, es aproximadamente 4. Y el vector propio dominante, aquí le ponemos el otro lambda. Y aquí también, entonces ese vector propio dominante tiende a 0.7, que es un vector paralelo a 1, 1. Y verdaderamente nos da muy completa la información. Y aquí entonces que la lectura pedagógica es que cómo el vector rota y cómo se estabiliza y cómo el valor propio converge numéricamente, y que esto conecta perfecto con el lineal Machine Learning en cuanto a PCA, vuelve y nos lo dice, y en métodos iterativos en ciencia de datos. Aquí ya, y ya aquí, bueno, ya nos ofrece más cosas. Ya con eso terminamos la presentación de lo que es el módulo 22, aunque todavía tiene más cosas según el libro de Clara Elena, porque ella nos muestra todos sus procesos, pero también después nos da el método de la potencia con normalización. Entonces aquí nos muestra que aquí normalizó la norma de este vector es la raíz de 1 cuadrado más 3 al cuadrado queda 9, me da 10. Raíz de 10 me queda raíz de 10. Entonces aquí me queda un x0, aquí nos vamos usando los vectores, pero aquí nos muestra las iteraciones de los vectores que se van obteniendo. Y aquí nos muestra las iteraciones de los vectores y los valores de los vectores propios, como va iterando. Y acá nos muestra el error cometido y termina. Entonces ya con eso, en realidad, el método ya termina ahí. No tenemos como mucho más que agregarle en la teoría. Entonces podemos tomar como que hasta ahí es el módulo 22, que es el último módulo de este curso de álgebra lineal. Muchas gracias.